Buenas noches, compañeros y profesor. Seguimos hablando de método de diseño para el cálculo de sistemas de descargas atmosféricas. Un método de diseño se emplea para determinar los lugares más adecuados para instalar dispositivos de interceptación de descargas atmosféricas, considerando el área de protección de cada uno que ellos abarca. Existen dos categorías de instalación basados o establecidos de acuerdo a la NFPA 780. Número 1. Construcciones puramente geométricas como el método del cono de protección o ángulo de protección. Y 2. Los métodos electrogeométricos EGM por sus siglas en inglés, en los cuales se recurre a experiencias empíricas para determinar la distancia de impacto y la corriente de pico del rayo. El ejemplo más común es el método de la esfera rodante, que es parcialmente una construcción geométrica. El método cono de protección o ángulo de protección. Este método se basa en la instalación de terminales aéreas en los puntos más altos de una estructura para interceptar las descargas atmosféricas y conducirlas de manera eficiente y segura hacia la Tierra. Este método se fundamenta en el principio de los rayos tienden a impactar los puntos más altos y afilados de la estructura. La zona protegida por la terminal aérea se representa como un cono imaginario cuyo vértice comienza en la punta de la terminal y el ángulo de este cono depende de la altura de la punta y del nivel de protección requerido. Generalmente el ángulo de protección puede tener una relación de 1,1, o sea 45 grados, o de una relación 1,2, o sea un ángulo de 63 grados. Podemos ver el ejemplo de la protección de una casa según el cono de protección o ángulo de protección, el método, donde podemos ver que la parte sombreada abarca toda la casa, quedando la casa en la zona protegida. El método de la esfera rodante. Este método consiste en imaginar o simular una esfera que se desplaza sobre la estructura que se desea proteger. Toda la superficie que la esfera tenga contacto se considera un posible punto de impacto del rayo. Por esta razón, las terminales aéreas se deben colocar con la altura y espaciamiento requerido para que al desplazarse la esfera sobre la estructura a proteger, la esfera no toque la estructura, definiendo así la zona protegida, la cual es aquella que está por debajo de la superficie generada por el movimiento de la esfera. Las terminales aéreas deben estar ubicadas de manera que la esfera no toque la estructura en ningún punto. Si la esfera toca la estructura, es necesario aumentar la altura de la terminal aérea o instalar terminales adicionales para ampliar la zona de protección. La norma NFPA 780, norma para instalación de sistemas de protección contra rayos del 2017, nos indica que las estructuras ordinarias es cualquier estructura que se utilice para fines ordinarios, ya sean comerciales, industriales, agrícolas, institucionales o residenciales. Las estructuras ordinarias que no sean los 23 metros o 75 pies de altura deben ser protegidas con materiales clase 1 como se muestra en la tabla. Podemos observar que el área de sección transversal del conductor principal es de 29 milímetros cuadrados para un conductor de cobre y en conductores de aluminio sería un área transversal de 50 milímetros cuadrados, según el Sistema Internacional de Unidades. Basados en la tabla 8, propiedad de los conductores de la NFPA 70, en su versión 2020, podemos ver que no existe un conductor de 29 milímetros cuadrados, por lo tanto escogemos el inmediato superior, que sería 33,62
milímetros cuadrados, que nos está dando como resultado un cable número 2 AWG. Según la tabla clase 1, para los conductores de aluminio sería un conductor de 50 milímetros cuadrados, pero como lo vamos a ver en la tabla no existe, por lo tanto escogemos el inmediato superior, que sería de 53.49 milímetros cuadrados, que nos está dando un cable 1.0 AWG en aluminio. Para estructuras ordinarias que exceden los 23 metros o 75 pies de altura, deben ser protegidas con materiales clase 2, como se muestra en la tabla. Podemos ver que para un conductor principal, la labra transversal sería de 58 milímetros cuadrados en cobre y de 97 milímetros cuadrados en aluminio, según el Sistema Internacional de Unidades. Basados de nuevo en la tabla 8, propiedad de los conductores del NEC, podemos ver que no existe un conductor de 58 milímetros cuadrados según su área transversal. Podemos escoger el inmediato superior, que sería el de 63.43 milímetros cuadrados, dando como resultado un conductor de cobre 2 ceros AWG. Según la clase 2, para un conductor de aluminio sería de 97 milímetros cuadrados, y según la tabla 8 no existe ninguno de ese área transversal. Escogemos el inmediato superior, que sería de 107.2 milímetros cuadrados, dando como resultado que tendríamos un conductor de aluminio 4 ceros AWG. Es importante mencionar que existen otras normas internacionales, por ejemplo la europea, que es la IEC 62305, desde la 1 hasta la 4, que me habla de diferentes aspectos a considerar, como el grado de protección, los niveles de riesgo, si se va a afectar la vida humana, en qué nivel. Esa parte creo que es importante mencionarlo. También es importante mencionar que el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, INTECO, la tiene incorporada a sus tab de normas ligadas a Costa Rica. Para concluir, el decreto ejecutivo número 36979, en el artículo 90.1, inciso E, nos dice que no se deben generar combinaciones de normas de instalación en un mismo sistema, y es de estricto cumplimiento y quedará bajo responsabilidad del profesional a cargo del proyecto el fiel cumplimiento de esta disposición. Por lo tanto, aquí en Costa Rica deberíamos aplicar solo la NFPA 780, ya que es lo que está normalizado en el Código Eléctrico Nacional vigente, que es la NFPA 70 en su versión 2020, la cual nos indica que para sistemas de pararrayo sería la NFPA 780 en su versión en español 2017. Muchas gracias.